Bueno, vamos a entrar a la palabra en esta noche. Hoy ni la declaración profética hice, me salté involuntariamente, pero ya estamos entrando con el primer pie en el mensaje y nos quedamos ahí. Nuestro estudio en la palabra en esta noche: no intentes ayudar a Dios. Yo no sé de ustedes, yo he metido las manos en varias ocasiones tratando de resolver, tratando de hacer, tratando de ayudar, y me parece que es una tendencia típicamente humana, que cuando las cosas no pasan, cuando nosotros decimos, comienzan las adiciones de parte nuestra, comienzan las intervenciones de parte nuestra y comienzan esas acciones que a la postre solo terminan estorbando a Dios y estorbando sus propósitos. Pues ese es nuestro tema en esta noche. No intentes ayudar a Dios, ni siquiera lo pienses, no lo intentes, porque es muy mal negocio, la verdad sí. Y quiero iniciar tomando una muestra sobre este tema en la lectura del primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 12. Dice así en la Nueva Traducción Viviente: y es el rey Saúl quien va a dar una explicación. Es un infortunado reinado el suyo, y curiosamente es el primer rey sobre Israel. Qué hombre, uno quiere cualquier proyecto empezarlo con el pie correcto. Pero toda la monarquía, llamémoslo así, todos los reinos y reyes, mejor dicho, que hubo allá en Israel, muchos de ellos fueron tremendos fracasos y el primero fue igual. Pues aquí, mire, está dando una explicación de haber metido las manos y las uñas donde no tenía que hacer, nada más que esperar en Dios. Primero de Samuel 13 y verso 12 dice: así que dije, los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor, de manera que, ¿cuál es la frase? No los escucho. Me vi obligado. Ahí están las típicas excusas y razones que nosotros damos. Nos dejamos presionar. Eso es lo que sucede. No hay maldad necesariamente, pero sí hay imprudencia, falta de discernimiento y, por qué no decir, alguna cuota de necedad también. Me vi obligado. ¿Cuántas veces nos sentimos nosotros presionados por circunstancias, sobre todo cuando la cosa no está trabajando bien según nosotros esperamos, y entonces damos esta razón, esta explicación y esta excusa? Me vi obligado. Hermano, hermana, cada vez que te sientas así, presionado, obligado, obligada, detente y piensa lo mejor. Y si puedes, ora al Señor, porque eso de sentirnos obligados puede llevarnos a un verdadero precipicio. Pues bien, ahí está la frase: me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. Amados hermanos, desde la época de Moisés no existían ni siquiera los reyes en Israel. Se establece una clara diferencia y una especie de clase, no vamos a decir social, es una clase, hoy diríamos clase eclesiástica. Pero no había iglesia en aquel entonces. Era una clase religiosa que surge dentro de los clanes y las tribus de Israel, de tal manera que Dios identifica cierta acción de altar, y son los sacerdotes. A partir de Aarón, hermano de Moisés, se inicia la casta sacerdotal, y los levitas, porque era tanta la actividad de altar, los levitas fueron una especie de ayudantes de los sacerdotes, que también estaban facultados para realizar ciertas tareas en ese ámbito de la relación espiritual de ese pueblo con Dios. Esas actividades no eran para la gente en general, de ninguna de las otras tribus de Israel.
Pues llega la época de los reyes, este es el primer rey, se siente obligado. ¿Por qué? Porque los ejércitos enemigos están presionando y se mete a hacer algo que él no debe hacer, que es para clase sacerdotal, ofrecer las ofrendas quemadas y los sacrificios, sin lo cual nunca iban a la guerra, nunca. Siempre había que invocar el nombre de Dios para que Él los guardara y los llevara a la victoria, pero eso era algo que haría el profeta Samuel, quien en ese momento no aparecía en el escenario. Me vi obligado. ¿Cuántas cosas que sin ser necesariamente cosas malas hacemos? Eso no es algo malo en sí mismo, pero es que nosotros debemos movernos por lo que Dios dice en su palabra, y ya en ese entonces había un escrito está de Dios, que desde la época de Moisés era la ley, así se llamaba, la ley para el pueblo de Dios. Para nosotros es la Biblia, el libro. No podemos nosotros con buena intención hacer cosas para mejorar nuestras actividades de trabajo, de negocios, para mejorar nuestra economía. A veces podemos hacer cosas fuera del programa de Dios para nuestros hijos, por ejemplo, en nuestro proyecto de vida, pero todo lo que no esté bien amparado, amados hermanos, en el escrito está de Dios, es algo que debiéramos pensarlo muy bien antes de hacerlo. Posiblemente hay personas aquí que lamentan haber hecho algo bueno, pero que no contó con ese respaldo de Dios, y al final lo que resultó fue en verdadera tribulación, en cosas saliendo mal. Y ahí está el ejemplo. Pues con esta base que ponemos, me vi obligado, y fue un desastre lo que a partir de entonces todo comenzó a salir mal para ese rey. Ahora, ya no hablemos de Saúl, hablemos de nosotros. ¿De qué manera intentamos ayudar a Dios? ¿Qué es lo que nosotros solemos hacer metiendo las manos, interviniendo en asuntos en los cuales más bien debiéramos de esperar en Dios su dirección? Así es que es una pregunta pertinente. ¿De qué manera intentamos ayudar a Dios? Tengo 3 respuestas en esta noche para ustedes. La primera: solemos intentar ayudar a Dios metiendo nuestras manos para que las cosas no se arruinen en todos los ámbitos de la vida. Cuando algo está a punto de arruinarse, nosotros es como pareciera instintivo, pareciera que se activa el instinto de preservación, de conservación, y metemos nuestras manos, es decir, hacemos alguna clase de actividad, de decisión, de actuación, cuando algo está a punto de salir mal. Pero sin que sea ese nuestro texto bíblico, ¿no es cierto que cuando el profeta Jeremías fue llevado a la casa del alfarero, Dios le mostró que la vasija se deshizo en las manos del alfarero? Es que si algo se arruina en las manos de Dios, todo va a estar bien al final. Todo va a estar bien. Entonces lo que a nosotros debe preocuparnos, lo que debe alarmarnos, no es que algo se arruine, porque cosas se arruinan en la vida. Hasta las cosas más santas y sagradas se arruinan en la vida. Es parte de los procesos humanos. Por ejemplo, gentes que nos amamos, que hacemos una historia juntos. ¿Quién no quita que hemos pasado periodos difíciles de dificultad, de problema? Así es. Entonces no debiera de alarmarnos tanto que algo se eche a perder, que algo se deteriore, que algo se arruine, que algo se conflictúe. Lo que debe preocuparnos es si eso que se está arruinando está en las manos nuestras o en las manos de Dios. Porque que algo se arruine en las manos de Dios no debiera de ser problema para nosotros, porque Dios sabe lo que Él está haciendo. Pero nosotros, con nuestras alarmas activadas, sonando por todos lados en nuestra cabeza, en nuestras emociones, metemos las manos para que las cosas no acaben de arruinarse. Miren un gran ejemplo.
Primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 9. Literalmente metió las manos este hombre, literalmente. Dice: cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron. ¿Pueden ustedes imaginarse una procesión? Porque eso es lo que era. El rey David sintió que debía traer el arca del pacto, el arca de la alianza, para allá, la capital en Jerusalén, donde ya se estaba instaurando el reino total del rey David. Les recuerdo que David fue rey en Hebrón 7 años solamente sobre la tribu de Judá, y las otras tribus de Israel tenían sus reyes, y por lo general la capital era Samaria. Pero ya una vez que terminan todas las luchas, todas las persecuciones de Saúl a David, se va unificando poco a poco el reino, y David entonces va a volver a Jerusalén y va a ser el rey sobre todo el pueblo de Israel. Dentro de esos procesos que tomaron sus años, David quiere traer el arca de la alianza, el arca del pacto a Jerusalén. Una procesión, eso es lo que era. Y el arca va en una carreta nueva, tirado por bueyes que no habían hecho trabajos de campos todavía. Era una cosa solemne, como que se lleve en automóviles sacados de la agencia, por decirlo así, en el tiempo presente. Y los bueyes tropezaron, y Usa, uno de los que estaba allí ayudando, gente especial, Usa extendió la mano para sujetar el arca. Aquello terminó en una tragedia. El arca se tuvo que mandar a cualquier lado. Fue a dar a la casa de un hombre llamado Obed Edom, y estuvo varios meses ahí el arca, y mientras estuvo donde Obed Edom, todo prosperó. Pero aquello terminó en ese incidente en una tragedia. Murió Usa instantáneamente, cayó muerto. Quiso ayudar, metió las manos. No parece ser algo malo, no parece ser algo tan malo. ¿Qué fue lo que pasó ahí realmente? Bueno, si tú has leído la Biblia suficiente, te darás cuenta que esa no era la manera de transportar el arca. El arca tenía unos anillos y unas varas especiales revestidas de oro. Se cruzaban por los anillos, quedando 4, 2 de un lado varas y 2 del otro lado, y esa procesión tenía que ser hombro a hombro, llevada el arca en hombros de gente especialmente designada para ello. Ese fue el problema. Pero estaban en aquella cosa, porque a veces uno, cuando está muy entusiasmado, ni lo piensa mucho, y todo lo que a uno se le ocurre en el nombre del Señor. No, perdóname, pero no es que todo lo que se te ocurra, y porque lo vas a hacer en el nombre del Señor, que esa es la firma y el sello que necesitas. Tú necesitas, 1, que Dios te lo haya dicho; 2, que vaya en la misma ruta del escrito está de Dios. Nosotros debiéramos de tener un temor de Dios, de tomar decisiones y llevar a cabo actuaciones que estén reñidas con la palabra de Dios, con su escrito está. Si la Biblia lo dice, es que ni siquiera hay que pensarlo. Si la Biblia lo dice, no hay discusión, no hay negociación alguna, no hay alguna clase de cláusula para hacer un cambio, no lo hay. Entonces ahí está. Es una muestra que nos indica con claridad que si metemos las manos para que las cosas se arruinen, y lo estamos haciendo cuando debiéramos esperar que sea Dios que lo resuelva, allí solo estamos complicando las cosas. Solo estamos complicando las cosas. Recuerden nuestro tema: no intentes ayudar a Dios. Segunda respuesta: ¿por qué o de qué manera más bien intentamos a veces ayudar a Dios? Lo hacemos cuando aconsejamos a Dios sobre cómo resolver y aconsejamos a Dios sobre cómo solucionar. Si pudiéramos con un sentido crítico escuchar nuestras oraciones,
Somos consejeros de Dios, diciéndole cómo arreglar un problema de un hijo, cómo arreglar nuestras finanzas, cómo resolver nuestras problemáticas de vida en distintos ámbitos. En realidad, muchas de nuestras oraciones son consejos y asesoría que le damos a Dios de cómo, cuándo y de qué manera queremos nosotros que Él resuelva nuestras cosas. Pero sabe, Dios lo va a hacer como Él quiera, cuando quiera, de la manera que Él quiera, usando todo lo que es cosa de Él. Y no debemos aconsejar a Dios sobre cómo resolver la vida. ¿Cuántas veces he cometido yo este error? Porque a veces sucede que entre más uno conoce de la Biblia y del Señor, igual se sigue extraviando. Miren una muestra. Él tiene, no sé, ya andarán bordeando casi los 3 años de caminar con Jesús. ¿Saben? Estos que fueron discípulos de Jesús tuvieron una experiencia que nosotros no tenemos. Nosotros nos congregamos una vez por semana. Y de ahí no los vuelvo a ver a ustedes. No van a los grupos en hogares. Déjense de cuentos conmigo, que olfateo que hay gente aquí que no enciende el tele y no sienta a sus hijos de los jueves. Sí, estoy olfateando bien. Son de viernes, puro Viernes Santo el de ustedes, ¿eh? El viernes sí no se la pierden. Y no se la pierden a lo mejor porque quieren andar el sábado y el domingo. No es por eso. Pero total, vienen el viernes. Estos que anduvieron con Cristo era diferente. ¿Sabe? En una ocasión estuve predicando en Addis Abeba, en el país de Etiopía, en África. Y escuchaba yo a los pastores predicar. Y decía uno de los pastores africanos, bueno, ellos tienen por costumbre en muchos de esos países africanos que los hombres andan, por ejemplo, en la calle, andan los amigos y los hombres andan agarrados de la mano, como niños. Aquí eso culturalmente no, ¿verdad? Pero ellos caminan de la mano y entonces decía ese pastor, nosotros entendemos lo que dice la Biblia. Nosotros, dice Juan, testificamos de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de lo que palparon o sea, lo está diciendo muy personalmente su experiencia de Cristo. Dice, nosotros entendemos esto, porque nosotros, dice, dormimos juntos aquí en el culto termina a la hora que sea, y ahí nos acostamos en las bancas unos con otros, ahí dormimos, nos conocemos el olor corporal. Y dice el pastor, esos 12 discípulos de Cristo conocían el olor corporal del Señor. Eran tan cercanos, dormían cerca de Él, comían con Él, bebían con Él, marchaban con Él, estaban a su lado. Ellos realmente le conocían íntimamente. Pues Pedro es uno de ellos, conoce íntimamente al Señor, lo conoce. Él sabe cómo huele el manto del Señor. Quizá alguna vez lo abrazó y sintió el olor de su cabellera o de su cuero cabelludo. Se lo conocían bien íntimamente. Pero mire, Pedro lo llevó aparte. Comenzó a reprenderlo. Estoy leyendo el Evangelio de Mateo capítulo 16 versos 22 y 23. Lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. ¿Y qué cosas estaba diciendo él? Que tenía que padecer, tenía que morir. Dios nos libre, Señor. Me parece que estoy oyendo mis propias oraciones. Dios nos libre, Señor, dijo. Eso jamás te sucederá. Parece que me estoy oyendo a mí mismo orando por la obra, orando por mis cosas. Eso jamás te sucederá a ti. Verso 23, Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Porque si hay alguien que nos va a hablar claro, es Jesús. Jesús no es ese rubiecito que nos ponen en las películas, con un pelo perfecto, que ya lo quisieran hasta las mujeres, ese cabello, y una barba impecable, no esa barba chiriza que me sale a mí, que todos se alegraron cuando me la quité. Ese no es esa es una imagen creada. Eso no es.
Jesús habla claro. Jesús puede ser muy firme. Jesús te puede dar una palabra que te va a partir en dos. Él habla claramente. Él, cuando me ha reprendido, me reprende sin adornos. Cuando Él me ha dicho que está malo, no me lo adorna, no me lo arregla, y no está pensando en esa cosa que inventamos nosotros que se llama autoestima. Él no está pensando en eso. Aléjate de mí, Satanás, representas una trampa, le dijo, una trampa peligrosa para mí. Y mire dónde está la trampa. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Les invito a leer esa frase destacada conmigo. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. ¿Cuántas veces yo he cometido este error? Y me he atrevido a decirle a Dios cómo se deben de solucionar las cosas. Pero hagámonos un favor, ya no más de eso. ¿Cuántos dicen ya no más? ¿Cuántos confían suficientemente en Él que Él lo va a hacer y Él no te ocupa ni a ti ni a mí? Él lo va a resolver porque lo va a resolver sin nosotros necesariamente. Y como cierre de este tema, ¿de qué otra manera nosotros intentamos ayudar a Dios? Bueno, a veces pedimos concesiones a Dios que no tenemos la capacidad de manejar. Mire, yo he visto gente que se pierde con una subida de sueldo que le dieron. Y allá terminó bien bolo con los amigos los viernes en la noche. Nunca olvido ese hombre. Todos los domingos ahí me agarraba después del mensaje. Eran aquellas épocas que yo predicaba a las 11. Y yo ya sabía cuando venía. Yo ya sabía, no tiene trabajo, es profesional. Y pastor, estás orando por mí, imponme las manos. Me decía, me hacía que yo le pusiera la mano encima, ¿verdad? Todos los domingos. Semana tras semana pasaron meses. Yo a veces que ya lo miraba y me quería dar la vuelta. Total que Dios le proveyó un trabajo espectacular que no lo menciono porque ustedes de inmediato puede ser que lo identifiquen, porque el trabajo que le dieron es de alta gama. No lo volví a ver. Hasta el sol de hoy no lo volví a ver. Una noche ando con mi esposa y creo que andaba con unos una uña y carne que somos nosotros con los pastores Mejía, somos uña y carne, ¿no? Bueno, mejor no digo nada, pero total que andábamos cenando y lo miro pasar y me mira así y sigue. Ay, y me pongo grave, ¿verdad? Me pongo grave que me vio y se hizo como que no me vio y pasó a buscar la última mesa en el restaurante. Busco el WhatsApp y lo encuentro y le digo, ajá, vos, le digo, ahora es que no me conoces, le digo. Y lo exhorté. Entonces, algo tocó en su corazón y se regresó. Me dijo, no, pastor, yo sé que no sé qué, yo sé que tengo que volver a la iglesia. No ha vuelto. Pero sabe, le pedimos a veces cosas a Dios y Dios nos las concede y no tenemos la capacidad de administrarlas. Si Dios me hubiera dado todo lo que yo le he pedido, Dios me hubiera destruido, porque me hubiera dado cosas que yo no pude manejar. Hay cosas que Dios me las tuvo que dar después del fuego, después de la lucha, después del fracaso, para que entonces eso yo sí hubiera podido entonces manejarlo bien. Así es que pedimos concesiones a Dios que no tenemos la capacidad de manejar. Mire nuestra última escritura, Mateo 14, versos 28 al 30. Entonces Pedro lo llamó, y que lo acaba de aconsejar, acuérdense, ¿verdad? Lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. O sea, que nosotros tenemos unos antojos realmente. O sea, yo digo, pero no es que pensémoslo bien. ¿Y eso qué es lo que le va a aportar? En realidad no le va a aportar nada. Pero el hombre que
miró al Señor y dije, pues yo también. Bueno, que vaya hacia ti sobre el agua. Sí, ven, le dijo Jesús, porque el Dios de la Biblia es bueno. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero, es el problema nuestro, pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó, comenzó a hundirse y comenzó a clamar: sálvame, Señor. ¿Para qué pedís una cosa que no vas a poder manejar? Saben, la mejor oración es: Señor, tu buena, agradable y perfecta voluntad haz en mi vida. Y yo cuántas veces les he recordado una oración que hice yo en años de gran tribulación: Dios, te doy gracias porque no me darás todo lo que quiero, pero me darás todo lo que necesito. Porque hay cosas que pedimos que solo son el antojo del momento, que se nos antoja de que es que si no nos da esto el Señor no vamos a estar bien, y podemos vivir sin eso, como Pedro podía andar sin caminar en el agua. Entonces asegúrate de no estar pidiendo cosas con las que tú mismo te vas a entrampar. Tú dile al Señor mejor: Señor, yo quiero ser fiel a ti, yo quiero hacer tu voluntad. Tú dime, Señor, tú ponme la agenda y yo voy a tratar de caminar, dame las fuerzas. Yo sé que tú me amparas, yo sé que tú eres el que me va a dar de comer, yo sé que tú eres el que vas a tener mi cuerpo sano, yo sé que tú eres el que me vas a dar paz, tú me vas a dar un trabajo, tú me vas a bendecir mis finanzas, vas a bendecir mis hijos. Hermano, hermana, que sea Dios bendiciéndonos y no nosotros buscando bendiciones que solo son antojos. ¿Cuántos me dicen amén en esta noche? Y miren que se los dice uno que ha tenido antojos, y yo ya he terminado vomitando mis propios antojos. Sí, eso no funciona así. Ahora la gran pregunta: ¿cuántos han aprendido algo en esta noche? ¡Qué bueno! ¿Qué tal si me lo dicen con un buen grito, un buen amén? Muy bien, bendito el Señor. Puestos de pie, vamos a orar. Padre, hoy te damos gracias por tu santa palabra. En esta noche tu palabra se cumple con lo que escribió el autor bíblico: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hoy has alumbrado nuestro camino, Señor, la senda de nuestra vida. Has alumbrado por dentro de nuestras almas, Señor. Queremos caminar contigo, queremos ir de la mano contigo, no queremos separarnos, no queremos poner distancias, queremos caminar muy apegados a ti. Padre, yo te pido hoy perdón por cada cosa en la cual, Señor, yo intenté ayudarte, intenté darte consejos y decirte cómo arreglar, e intenté meter las manos o pedí cosas que yo mismo no podía administrar después. Pero bendigo a tu pueblo después de haber caminado contigo, Señor, 50 años. Vengo a bendecir este pueblo. Vengo a bendecir desde los más tiernos en edad hasta los más grandes. Señor, qué bueno que nos amas. Señor, tú nos amas sin argumento. Tu palabra dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hoy somos la prolongación del amor de Dios. Él en su amor guardará tu cuerpo sano. Él en su amor guardará tu mente en paz. Él en su amor hará unas guerras que tú no debes pelear. Déjalo que Él se encargue de tus enemigos. Él está contigo, Él es tu protector. Él te va a cuidar. Él cuida bien sus cosas y a Él nadie le arruina sus cosas. Tú eres parte de su reino. Tú no eres una persona cualquiera, eres parte de su reino. Estás inscrito en el libro de la vida. Eres parte de la familia de Dios. No importa dónde estés los 7 días de la semana, eres oveja de su prado y de su mano. Él va a estar contigo. En tus peores momentos Él estuvo ya ahí a tu lado. Él te fortaleció. Si miras hacia atrás, eran momentos difíciles y aquí estás. Años después, meses después, y estás bien.
En aquel entonces estabas desesperado, desesperada, pero Él estuvo allí respirándote a un lado y tú sintiéndote a solas. Te bendigo, pueblo de Dios. Declaro que el Señor viene a tu encuentro. Él va a sanar lo enfermo. Él va a enderezar lo torcido. Y Él va a hacer que todo lo aparentemente perdido sea recuperado. Viene su bendición. Dale gloria, dale alabanza y exaltación en esta noche.